Muy bien. En las últimas lecciones nos dedicamos a desarrollar una metodología sistemática y eficiente, más no fácil, para encontrar los modelos dinámicos de manipuladores. Empezamos nosotros restringiéndonos a manipuladores seriales o cadenas cinemáticas abiertas, y luego vimos nosotros que podíamos añadir el uso de restricciones para poder considerar también cadenas cinemáticas cerradas y pues por ende nosotros considerar mecanismos, por ejemplo un mecanismo de 4 barras, o bien que el movimiento de algún eslabón estuviera restringido a, por ejemplo, algún riel o alguna cuestión similar mediante el uso de restricciones. Vimos ahí el concepto de los jacobianos de restricción, las fuerzas de restricción, y vimos que esto en general nos iba a servir a nosotros para definir cualquier tipo de restricción. Hicimos la mención de que esto lo íbamos a volver a hablar, íbamos a volver a hablar de este tipo de restricciones cuando habláramos de las restricciones de contacto, las cuales van a tomar relevancia precisamente en la lección del día de hoy. Em, Sin embargo, nosotros nos hemos visto limitados a analizar, y esto ha sido en general la norma, también fue lo que ocurrió en el curso de Robótica 1. Toda esta metodología de utilizar matrices de transformación, los jacobianos, etcétera, etcétera, nos hemos restringido siempre a robots de base fija. Es decir, tenemos nosotros robots cuya base podemos pensar que está o está tomando la función de un ancla hacia algún marco de referencia fijo. Bueno, entonces solo aclaremos un poco pues esa noción. Recordemos de ahí sí que las primeras clases del curso de robótica 1, que nosotros pues platicamos que existen dos tipos fundamentales de robots. Dos tipos fundamentales, dependiendo de las labores que queremos que ejecuten. El primer tipo es tal vez con el que hemos estado pues más familiarizados desde el inicio y que los hemos tratado así que en toda pues, forma y expresión, que son los robots de base fija. Y el otro tipo corresponde a los robots de base móvil, que por el momento hemos nosotros pues considerado solamente el caso de los robots móviles con ruedas, en donde esencialmente nosotros nos dimos cuenta de que todos ellos surgían del modelo uniciclo fundamental, y de los cuales nosotros nos vimos restringidos a analizar su cinemática diferencial. Es decir, solamente hemos hablado pues de velocidades. Entonces hemos visto nosotros inclusive que hay cierta hasta como pues desconexión, digámoslo así, entre la teoría que utilizamos para modelar a nuestros manipuladores robóticos y a los robots móviles. Porque en Robótica 1 usábamos cinemática para los manipuladores y cinemática diferencial para los robots móviles. Entonces, ¿qué pasa ahora que estamos hablando nosotros de dinámica? ¿Será que vamos a poder nosotros utilizar las mismas reglas o la misma metodología que estamos empleando para nuestros manipuladores, pero para el caso de robots de base móvil? Y la segunda es, bueno, ¿qué tan complicados se pueden volver estos robots de base móvil? Porque, por ejemplo, en el caso de nuestros robots móviles con ruedas, vimos que pues, el modelo uniciclo funciona bastante bien. Entonces, ¿qué tanto más queremos complicarnos la vida modelando estos sistemas? Entonces, tenemos nosotros siempre esa dualidad al momento de hablar de nuestros robots, en donde por un lado tenemos a nuestros manipuladores robóticos, que los hemos asociado pues típicamente pues con tareas más pues industriales,
en donde tenemos nosotros que básicamente, o en esencia, colocamos, si este es el marco de referencia de la base, nos damos cuenta de que o esta base, ¿verdad? O este marco de referencia se encuentra anclado, ¿verdad? Entonces, la base funciona como un anclaje a un marco de referencia fijo. Esto dicho de otra manera y hablando ya con las nociones que hemos estado desarrollando en las últimas lecciones, lo que nos dice a nosotros es que esta base establece, o este tipo de robots, ¿verdad? Tienen establecidos un set de restricciones que evitan el movimiento de la base. Esto quiere decir entonces, ¿verdad?, que en esencia este marco de referencia de la base, o la base como tal, si nosotros la representamos por este marco de referencia, presenta 0 grados de libertad. Y por eso es que es tan fácil utilizar estos, relativamente, poder nosotros describir la posición y orientación de cualquier punto de este robot, por ejemplo el efector final, porque sabemos nosotros que siempre hay un punto de anclaje, es decir, siempre estamos referenciando con respecto de esa base fija. Y tenemos entonces que inclusive esta base, por ser fija, hay una transformación constante entre las coordenadas globales o inerciales y este marco de referencia de la base. Por otro lado, tenemos nosotros entonces los robots que presentan, pero ahora una base móvil. En estos casos, ¿verdad? Y consideremos nosotros varios ejemplos. Por ejemplo, tendríamos aquí un robot móvil con ruedas. Pensemos nosotros que este podría ser el robot Pioneer que hemos utilizado varias veces en los laboratorios. O podríamos considerar nosotros inclusive un dron. Pensemos en algo más o menos así. O inclusive vayámonos a un caso todavía más complejo. Pensemos nosotros que estamos hablando de un robot cuadrúpedo tipo el Spot de Boston Dynamics, por ejemplo, en donde vemos ¿verdad? Algo más o menos así. Entonces nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos con el robot de base fija, y es establecer un marco de referencia en la base del robot. Podríamos establecer un marco de referencia por acá. Para el caso del dron podríamos tener nosotros algo acá, y para el caso del Spot algo por acá, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que en estos casos, ¿verdad? En estos casos la base ya no tiene este set de restricciones
y por ende puede moverse libremente, vamos a poner ahí entre comillas, en el espacio, porque va a ser libremente dentro de ciertas pues restricciones que vamos a ver nosotros. Pero lo que nos damos cuenta es que pues no está esa base o ese marco de referencia de la base, no actúa como un ancla, no actúa como un anclaje a las coordenadas inerciales. Esto quiere decir que pues para todos estos casos ya la pose de los robots o la pose de la base de los robots con respecto al inercial es variante en el tiempo. Ya no es un valor constante como el caso de nuestros manipuladores de base fija. Entonces en este caso nosotros vemos que la base tentativamente ahora va a estar presentando, ¿verdad? Tentativamente 6 grados de libertad, es decir, es capaz de moverse en X, Y, Z y por ejemplo en roll, pitch y yaw, ¿verdad? Entonces ganamos nosotros un montón de movilidad más. Sin embargo, nos damos cuenta de que ese montón de movilidad más resulta ser pues problemático al momento de que nosotros querramos describir la dinámica de este tipo de robots. ¿Por qué razón? Porque recordemos que nuestras variables de estado, nuestras coordenadas generalizadas están relacionadas con los grados de libertad de estos robots. Entonces, teníamos la ventaja que para los robots de base fija, esos 0 grados de libertad pues implicaban que no necesitábamos ninguna coordenada generalizada para representar a la base. Entonces nuestros sistemas iban a resultar siendo pues más pequeños. Y aquí ya podemos empezar a darnos cuenta pues que si para el caso de nuestros robots de base fija ya las ecuaciones diferenciales salían bastante complejas, para estos robots de base móvil que van a presentar más grados de libertad, estas ecuaciones se van a complicar aún más. La pregunta es, bueno, ya estamos anticipando que va a ser pues un caso más difícil, ¿no? Entonces, por el mayor número de grados de libertad, podemos anticipar un aumento en la complejidad de los modelos dinámicos de los robots de base móvil. Sin embargo, y esta es la gran pregunta, ¿sigue funcionando nuestra metodología? General. Y afortunadamente resulta que sí, ¿no? Entonces afortunadamente resulta que sí. Entonces afortunadamente sí. Mediante el uso de grados de libertad, o a veces pues podría ser eslabones más juntas llamadas virtuales. ¿Verdad? Mediante grados de libertad o eslabones y juntas virtuales. Esto lo que nos va a decir a nosotros es de que vamos a hacer de caso que tenemos nosotros una como que base virtual que puede ser el mismo inercial. A esa base virtual fija le vamos a nosotros establecer ciertos eslabones ficticios, conjuntas unidos por juntas ficticias,
y esas van a conectarse a la base del robot móvil. Entonces el robot móvil se va a estar moviendo en el espacio, pero para nuestra metodología se va a estar moviendo como que si fuera de base fija, ¿verdad? Es una manera como de poder plantear estos robots de base móvil, pero utilizando la metodología de pues, base fija. Entonces, la idea de esto es, para ponerles un ejemplo en particular, digamos que tenemos pues un robot pues humanoide, para ponerles un ejemplo en particular. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Y luego tenemos pues por acá muy bien. Entonces tenemos nuestro robot, ¿verdad? Este es un robot claramente de base móvil, porque pues se puede mover o puede cambiar su pose con respecto del inercial. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es, bueno, estableciendo nuestras cantidades. Sabemos nosotros pues que este sistema va a tener una base móvil, pongámosla por ejemplo acá. Entonces nuestra estrategia va a ser pues la siguiente. Vamos a establecer, aquí tenemos nuestro marco de referencia, por ejemplo, inercial. Esta sería como que nuestra base fija, digámoslo así. Y lo que vamos a estar haciendo nosotros es pues establecer, vamos a mover esto para acá, ahí estamos. Entonces vamos a establecer nosotros un set de juntas que nos permitan pues llegar a la base móvil a partir de esta base fija. ¿Cuáles juntas virtuales vamos a estar utilizando? ¿Cuáles eslabones virtuales? Pues nosotros sabemos que una base móvil tiene 3 grados de libertad, ¿verdad? Entonces base móvil, tiene 6 grados de libertad. 6 grados de libertad. Estos grados de libertad podemos ver nosotros que son 3 desplazamientos lineales, o sea, X, Y, Z, y 3 ángulos, por ejemplo, roll, pitch y yaw. Si es esa forma, entonces nosotros podemos decir que estos 6 grados de libertad están compuestos por 3 prismáticas seguidas de 3 revolutas. Y esas van a ser nuestras juntas virtuales, ¿verdad? Nuestros grados de libertad virtuales. Entonces, pues los vamos a establecer. Vamos a colocar primero, pues, una prismática, pues, por acá. Luego otra, pues, más atrás por acá. Vamos a colocar otra a la par. Esta prismática se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Esta de aquí se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Y pues esta de aquí se puede mover de derecha a izquierda. Entonces ahí tenemos precisamente esos 3 grados de libertad. Luego tenemos nosotros 3 revolutas. Una revoluta por acá. Otra revoluta por acá. Y finalmente una revoluta pues por acá, ¿no? Entonces tenemos nosotros igual la interconexión
Y finalmente esta última pues revoluta se va a conectar directamente con la base. Entonces ahí tenemos nosotros estos grados de libertad. Claramente, entonces cada uno de estos grados de libertad va a tener una coordenada generalizada asociada. Entonces nos damos cuenta que para el caso de nuestros robots de base móvil, ya por defecto empezamos nosotros con 6 coordenadas generalizadas. En el caso espacial. En el caso planar tenemos 3. Pero ya empezamos con sistemas pues considerablemente más grandes de lo que de lo que teníamos anteriormente. Entonces, luego de esto, se aplica el mismo procedimiento que ya habíamos desarrollado. Muy bien. Entonces veamos un ejemplo. Este ejemplo igual vamos a hablar pues ciertas generalidades. Vamos a establecer ahí también más o menos cómo hacer o derivar las ecuaciones, pero la gran mayoría del ejemplo va a estar pues implementado en código, y ese código se los voy a estar subiendo pues a Canvas para que ustedes lo puedan revisar más a detalle. Pero realmente es la misma noción de lo que hemos estado haciendo pues anteriormente. Entonces, en este caso vamos a considerar nosotros es el caso particular de un bueno, digamos se va a llamar el robot Jerboa, o bien un robot capaz de saltar y ajustar su cuerpo mediante una cola. Bueno, este es un tipo, digamos, general de robots. Inclusive, tenemos un proyecto actualmente de investigación que está trabajando con un robot de esta naturaleza, que es un robot que puede considerarse que cuando está en el aire lo podemos modelar como un cuerpo con una cola. Y les pongo el ejemplo del robot Jerboa. Este es un robot de la Universidad de Pensilvania. Y lo que tratan de hacer ahí es que hay un animalito que se llama el Jerboa, ¿verdad? Este animalito Jerboa piensen ustedes, es una como, es tal vez como para decirlo, es un como roedor, ¿verdad? Bastante pequeño, que tiene una cola bastante larga y tiene unas patas bastante interesantes, ¿verdad? Esas patas le permiten a ese animalito pues correr y saltar de una forma pues bien agilidosa. Entonces cuando digamos que el animalito está en el aire, vamos que venga y que salte y que esté pues en el aire. ¿Verdad? Digamos que podemos nosotros modelarlo de la siguiente manera. Va a ser digamos un cuerpo y una cola. Entonces vamos a ver que lo podemos modelar nosotros pues como un cuerpo rígido que represente pues a todo el cuerpo del Jerboa, tanto pues el cuerpo como tal, las patas, etcétera, etcétera. Y luego como una masa puntual que esté actuando pues como una cola. Muy bien.
Entonces, ya con esto podemos plantear nosotros la situación de nuestro interés. ¿Vale? Entonces vamos a establecer nosotros que aquí tenemos pues la Tierra. Y que actualmente tenemos que el robot Jerboa está más o menos saltando y presentando cierta pues, orientación. Tenemos que aquí va a estar pues el centro de masa y que aquí está pues instalada la cola, si ustedes lo quieren ver de esta manera. Lo que tenemos que hacer entonces es encontrar el modelo dinámico de este pues robot Jerboa o este robot saltarín cuando está en el aire. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a estar haciendo? Vamos a estar estableciendo lo que pusimos aquí arriba. Ponemos que pues aquí va a estar el marco de referencia inercial. Z, X y Y, ¿verdad? El inercial. Luego tenemos nosotros el marco de referencia de la base del robot, que si nos acordamos, según nuestra metodología, lo vamos a establecer de tal forma que coincida con los principales ejes de inercia. Que coincida con los principales, con los ejes de inercia pues principales de del cuerpo rígido que estamos nosotros representando. Muy bien. Y nos damos cuenta que adicionalmente a esto tenemos nosotros otro cuerpo cuya posición está dada, ¿verdad?, relativa a el marco de referencia de la base. Démonos cuenta que aquí tenemos nosotros tanto cierta distancia, llamémosle aquí una distancia R, y tenemos también cierto ángulo en donde está precisamente colocado esa masa, ¿verdad? Piensen ustedes que este caso entonces es el de un péndulo simple, pero que está instalado encima de un cuerpo rígido que se está moviendo libremente en el espacio. En este caso, pues nuestro espacio es un espacio planar, porque estamos nosotros restringiendo a que este robot se mueva solamente en el plano YZ. Solamente en el plano YZ. Muy bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? Pues lo que le vamos a estar haciendo es, pues según nuestra metodología, tenemos que llegar primero a la base utilizando pues estas juntas virtuales. Entonces empezamos nosotros desde el marco de referencia pues inercial. Vamos a irnos primero a una junta prismática, ¿verdad? Entonces de aquí nos vamos a poder mover hacia la derecha y hacia la izquierda. Luego vamos a pasar a otra junta prismática que nos va a permitir a nosotros pues movernos hacia arriba y hacia abajo. Y esto vamos a terminarlo, ¿verdad?, de acoplar con una junta revoluta que vamos a estar colocando nosotros precisamente, tal que coincida aquí con el eje de rotación de nuestro cuerpo rígido, ¿vale? Muy bien. Entonces tenemos nosotros que esta primera prismática que nos permite a nosotros pues movernos en este sentido, le vamos a llamar nosotros pues que la dirección positiva va a ser hacia la derecha, y esta va a ser pues nuestra primera coordenada generalizada. Luego tenemos esta segunda prismática que nos permite movernos hacia arriba y hacia abajo,
va a ser nuestra segunda coordenada generalizada. Y luego tenemos nosotros esta prismatic, esta revoluta que nos permite rotar con respecto pues de cierto eje, ¿verdad? Y ese va a ser nuestra tercera coordenada generalizada. Finalmente nos vamos a dar cuenta de que hay otra revoluta que está precisamente, la vamos a colocar aquí pues para que coincida con el eje de rotación de nuestro péndulo invertido, de nuestro péndulo, ¿verdad? Y ahí estaríamos terminando nosotros con la última pues coordenada generalizada. Entonces ahí ya definimos nosotros nuestras coordenadas generalizadas. Tenemos nosotros pues dos cuerpos rígidos, por lo cual tenemos que nosotros plantear dos matrices de inercia generalizada, dos jacobianos con respecto de cada uno de esos cuerpos, ¿verdad? Y plantear nuestra matriz de inercia del manipulador utilizando pues esa información, ¿verdad? Utilizando esa información. Entonces, para hacer algunos cálculos, ¿verdad? Obviamente aquí vamos a dejarlo todo pues de una manera pues bastante simbólica, pues para no seguirlo, para no trabajarlo, ¿verdad? Porque va a ser bastante pues complejo derivar todo esto, pero por lo menos para dejar ahí bien claro qué ecuaciones tendríamos que plantear ya estando estando en MATLAB, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver nosotros que muy bien. Vamos a establecer ahí algunas dimensiones. Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a tener un largo de la cola de L. Vamos a tener que la masa pequeña es de M, la masa grande va a ser de M mayúscula, y que tenemos nosotros base D, altura A y profundidad C, ¿verdad? Entonces básicamente pues el volumen de ese sólido está dado por ABC. Muy bien, y ya con eso podemos nosotros empezar a pues plantear ahí ciertas cuestiones. Bueno, primero tenemos que nosotros pues establecer ahí los marcos de referencia o las poses de cada uno de nuestros cuerpos rígidos. Vamos a asumir, ¿verdad?, que estos cuerpos rígidos tienen sus ejes coordenados coincidentes con los ejes del inercial. Quiere decir de que aquí tenemos nosotros el eje X, el eje Y y el eje Z. Y que aquí vamos a establecer igualmente, ¿verdad?, otro pues marco de referencia que va a estar cumpliendo exactamente lo mismo. Ponerlo un poco mejor aquí. Hacia acá y hacia arriba. Entonces Z, Y y X, ¿verdad? Muy bien. Entonces tendríamos nosotros pues las siguientes pues cantidades. Vamos a ver nosotros pues para iniciar que para el cuerpo de masa pues M tendríamos nosotros que la pose, veamos de la pose pues transformación homogénea de M con respecto del inercial, pues va a estar dada por, entonces nos damos cuenta, tenemos un desplazamiento en Y, tendríamos traslación en Y de Q1, luego tendríamos nosotros una traslación en Z de Q2 y finalmente tenemos nosotros una rotación, ¿verdad?,
con respecto de X. En este caso estaríamos hablando nosotros de una rotación, pero en X, bueno, sí, en X positivo. De Q3. ¿No? Entonces tenemos nosotros precisamente ya ahí nuestra posición y nuestra orientación de ese centro de masa. Bueno, pues para este caso tendríamos nosotros que la matriz generalizada la matriz de inercia generalizada vista, o sea, de M, ¿verdad? Vista precisamente en su mismo marco de referencia. ¿Qué estaría haciendo? Pues, M, 0, 0. Y la inercia estaría siendo de la siguiente forma. Bueno, bueno, lo vamos a dejar así genérico, ¿verdad? Porque lo pueden ustedes buscar, pero simplemente agarrar, no estoy mal, dos de ellos son 1/12 de la masa por básicamente la resta de los cuadrados, la suma de los cuadrados de las dimensiones restantes. Por ejemplo, si estamos nosotros en el eje X, sabemos que el eje X tiene profundidad pues C. Entonces utilizamos 1/12 de la masa por A cuadrado más B cuadrado. Entonces tenemos aquí por ejemplo IXM IYM y IZM. Igual, ¿verdad? Vamos a colocar aquí 0 y 0. Muy bien. Y para el jacobiano tendríamos nosotros que utilizar igual la metodología de siciliano que vimos nosotros y establecer, ¿verdad?, las poses de cada una de las juntas, ¿verdad? Entonces, si tenemos nosotros que las juntas son las siguientes, ¿verdad? Las juntas son las siguientes. Tendríamos que 0 es la prismática 1. Que 1 es la prismática 2. Y que 2 es la revoluta 1. Y 3 es la revoluta 2. ¿No? Entonces aquí es pues simplemente de hacer lo que habíamos hecho anteriormente. Aquí igual les recuerdo, ¿verdad?, que la pose de la junta es la pose, o básicamente es donde se encuentra la junta en el cuerpo padre, o en el cuerpo rígido padre. Es decir, es como que si nosotros, hablando de una revoluta, quisiéramos encontrar la pose del eje del motor que implementa esa revoluta. Esto lo que implica es de que, por ejemplo, en la pose de la prismática 1 no aparece el movimiento generado por la prismática como tal, sino que ese movimiento aparece hasta la segunda prismática, ¿verdad? Hablemos que es la pose de la junta hasta un momento antes de ejecutar la junta que nos está interesando. Entonces, para ponerles ahí algunos ejemplos, por ejemplo, la pose de la prismática 1 con respecto del inercial estaría siendo pues simplemente una rotación en X negativo. Sería rotación en X de menos pi medios. ¿Por qué razón? Bueno, al rotar X en menos pi medios, hacemos que Z coincida con el eje de movimiento de nuestra
revoluta de nuestra prismática, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que nosotros garantizar. Entonces, en este caso ya estaríamos nosotros hechos aquí. Bueno, para la segunda junta, para este caso tendríamos nosotros la junta, la segunda prismática. Entonces, vamos a partir de lo que ya tenemos nosotros, que es pues la pose de la primera junta. Y le vamos a añadir el movimiento pues de la prismática como tal. Nos estamos moviendo en Z, Q1. Y luego tenemos que nosotros prepararnos para la siguiente prismática. Es decir, vemos que ahora el eje Z está alineado por acá, ¿verdad? Aquí estaría el eje Z luego de haber hecho ese movimiento. Tendríamos nosotros que el eje Y está por aquí abajo, ¿verdad? Y tendríamos nosotros pues que el eje X sigue siendo el que está pues por acá. Todo lo que tendríamos que hacer nosotros pues por ahí es simplemente pues regresar a movernos, bueno, deshacer la rotación que habíamos hecho nosotros con respecto de X, ¿verdad? Entonces nos quedaría a nosotros que tendríamos que hacer una rotación positiva en X de pi medios. Bueno, entonces para la siguiente junta tendríamos nosotros, ¿verdad? Partimos de la junta que ya tenemos, luego hacemos nosotros la traslación en Z con respecto de Q2, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Generamos nosotros estas poses, extraemos las posiciones y los ejes de rotación según la metodología, ¿verdad? de Siciliano, nos seguimos moviendo así. Y encontramos nosotros los jacobianos, ¿verdad? Los jacobianos los encontramos asumiendo que la posición de cada uno de los cuerpos rígidos es el efector final. Y luego, como necesitamos los jacobianos con respecto de los marcos de referencia de cada uno de los cuerpos, efectuamos una transformación a esos marcos de referencia, pues premultiplicando a los jacobianos por la orientación de los marcos de referencia de los cuerpos con respecto del inercial traspuesta, ¿verdad? Entonces es el mismo procedimiento que estamos siguiendo nosotros, ¿verdad? Como lo hicimos en los casos anteriores, con la diferencia pues particular de que pues ahora, si se dan cuenta ustedes, pues para encontrar el primer jacobiano, casi siempre el jacobiano del primer cuerpo rígido resulta ser bastante sencillo para el caso de los robots de base fija, porque solamente tenemos pues un grado de libertad, y los grados de libertad pues se van acumulando conforme nos vamos moviendo. Pero en este caso nos vamos a dar cuenta que ya el primer jacobiano o el jacobiano del primer cuerpo rígido ya es bastante complejo, porque ya involucra 3 coordenadas generalizadas. Entonces por eso es que ya es bastante complejo. Y al momento de definir el siguiente cuerpo rígido, a pesar de que es un simple péndulo, o sea, ni siquiera es un péndulo doble, un péndulo triple, ni nada, sino que es pues, un péndulo simple, es un péndulo puntual inclusive, ni siquiera es un péndulo que presente inercia. Tenemos nosotros que las ecuaciones van a resultar ser bastante complejas, por lo mismo de que ya es un sistema de base móvil, ¿verdad? Estos sistemas de base móvil también se les conoce como sistemas de base flotante, ¿verdad? Porque precisamente presentan una base que está, digámoslo así, como que suspendida en el espacio, ¿no? Muy bien. Entonces, haciendo todo esto, ¿verdad? Y pues manipulando todo este relajo, igualmente, pues empleando MATLAB. Vamos a ver nosotros la siguiente simulación. Bueno, realmente aquí tenemos 2 archivos en particular, ¿verdad? Tenemos nosotros el archivo Symbolic Dynamics, que nos calcula a nosotros
las ecuaciones de movimiento. Y tenemos nosotros el archivo robotsim que calcula pues o nos visualiza de una forma pues animada la simulación de nuestro robot, ¿verdad? Muy bien. Entonces veamos pues cómo se ve todo esto en MATLAB, porque es interesante pues siempre revisar cómo podemos nosotros pues ver esto. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, realmente aquí es este archivo modelo robot en donde está la dinámica donde derivamos las ecuaciones de movimiento del robot. Pero es básicamente un archivo que nos deriva simbólicamente pues la dinámica y el archivo de simulación. Entonces, por ejemplo, para la dinámica tenemos ahí las cantidades que habíamos dicho, A, B, C, L, R. Puede ser que aquí algunas cantidades cambien porque tal vez no coincidan exactamente con el ejemplo, pero pues debería ser suficientemente explicativo ahí. Parámetros dinámicos, las masas, las gravedades, las coordenadas y velocidades generalizadas, valores de control, ¿verdad? Las poses de los centros de masa. Tenemos nosotros aquí precisamente pues traslación en X y en Y y rotación. Luego para el siguiente centro de masa pues a esta pose le agregamos nosotros una traslación de menos R, que precisamente es el punto de anclaje donde está la cola. Le añadimos la revoluta de la cola y le añadimos un desplazamiento que nos va a hacer llegar hasta el centro de masa de la cola. Calculamos las posiciones, las orientaciones, las poses de las juntas. Aquí sí, precisamente la diferencia es de que se utilizó pues ligeramente distinto los ejes. Entonces la rotación que se usó fue una rotación en Y, ¿verdad? De pi medios. Luego traslación, rotación en X, ¿verdad? Y pues de esta manera pues nos vamos precisamente moviendo hasta llegar a la última junta. Nos damos cuenta que agarramos como base la pose de la junta anterior y así pues nos vamos pues moviendo pues poco a poco. Luego tenemos nosotros lo que son las posiciones de las juntas, las extraemos de estas poses. Los ejes de movimiento los obtenemos también de estas pues poses. Los jacobianos de los centros de masa, utilizando la misma metodología, ¿verdad? Tenemos nosotros que pues vamos formando cada una de las columnas. Nos damos cuenta que ya inclusive pues para la base flotante ya tenemos un jacobiano pues casi que completo. Ya tenemos 3 grados de libertad que están activos. Y para la cola tenemos los 4 grados de libertad. Generamos las matrices de inercia generalizadas. Nos damos cuenta que para el caso del cuerpo pequeño, para la cola, no tenemos inercia como tal, ¿verdad? Sino que es simplemente pues la masa. Generamos todas las cantidades, matriz de inercia, vector de fuerzas gravitacionales, matriz de actuadores, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Y pues generamos ahí ciertas pues funciones que nos van a estar ayudando a nosotros a hacer la simulación de pues de este robot. Entonces, si venimos nosotros y corremos, vamos a correr todo esto hasta este punto. Y quiero que ustedes vean algunas de las cantidades que tenemos nosotros pues por acá. Por ejemplo, tenemos nosotros por ejemplo la matriz D. Podemos dar cuenta de que es pues todo este relajo de acá. Ya inclusive la matriz D resulta ser bastante compleja. Y si esta matriz D es así de compleja, imagínense ustedes la matriz de Coriolis. Esta resulta ser mucho más compleja. Entonces, a pesar de que es un sistema relativamente sencillo, es básicamente pues un péndulo simple que está montado encima de un cuerpo pues rígido, que se está moviendo de forma pues planar, las ecuaciones son considerablemente complejas. ¿No? Ya no son ecuaciones pues triviales. O sea, si ya de por sí
las ecuaciones para nuestros sistemas de base fija eran complejas, las de los sistemas de base móvil o base flotante son aún más complejas. Bueno, entonces revisemos, ¿verdad?, cómo es que se ve esta simulación. Para esta simulación en particular, van a ver ustedes que simplemente pues como que este cuerpo rígido está en caída libre y debería estarse moviendo como un cuerpo rígido en caída libre pues como tal. Vamos a establecer ciertos parámetros. Vamos a decir que la masa del cuerpo es mucho más grande que la masa de la cola para ver cómo es que se comporta. Y vamos a ir cambiando también esta masa de la cola y viendo pues también cómo se comporta. Tenemos también nosotros que tiene pues 1 metro de base, de altura medio metro, de profundidad medio metro. La cola mide 1 metro. Calculamos aquí cada una de las matrices de la dinámica del sistema, se calcula la dinámica, se establece el solver, se colocan condiciones iniciales iguales a 0 para ver qué ocurre. Y al ejecutarlo obtenemos nosotros lo siguiente. Entonces se dan cuenta ustedes que es el comportamiento de un pues, cuerpo rígido que está precisamente como que en caída libre. Y conforme se va moviendo la pequeña cola, pues se van dando cuenta que hay cierto pues movimiento, como si hubiera cierto viento, ¿verdad?, el que está en contra del movimiento de este cuerpo rígido. Damos cuenta de que aquí pues vemos precisamente ese comportamiento esperado de pura pues caída libre. ¿Qué pasa si cambiamos estas pues cantidades? Agarremos nosotros por ejemplo aquí y modifiquemos para que la masa sea de 10, o sea una cola un poco más grande. Y lo que deberíamos de empezar a ver es de que esa cola empieza a influenciar de una manera pues más notable a el movimiento del cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces ahora la cola, conforme se va moviendo, también va moviendo al cuerpo rígido, ¿verdad? Que es lo que nosotros pues estaríamos pues esperando. Mientras más pesada sea la cola, más va a ingerir, ¿verdad? O inferir en el movimiento pues del cuerpo rígido. Y hagamos un caso todavía pues más extremo. Pensemos nosotros que tenemos una cola extremadamente pues pesada. Espera que termine de generar la simulación. Muy bien. Y vamos entonces a ver el último caso, que es con una cola extremadamente pues pesada. Donde se dan cuenta de que ahí pues lo que dicta al final de cuentas como que el movimiento es la posición de la cola, ¿no? La cola es la que mueve básicamente al cuerpo rígido completamente, ¿no? Entonces tenemos nosotros ese comportamiento pues en general. No nos damos cuenta de que pues sí, nuestro modelo sí nos representa bastante bien lo que esperaríamos nosotros ver en vida real con respecto de este sistema, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta de que ya las simulaciones, a pesar de ser un sistema, digamos, relativamente pues sencillo, nos estamos dando cuenta que la simulación ya es bastante compleja. Inclusive ya para este tipo de simulaciones también su computadora en MATLAB ya les va a estar empezando a dar un poquito ahí de problemas. Les va a costar tardar un poquito más en generar las simulaciones porque hay muchos grados de libertad, ¿verdad? Y se mueve
También el movimiento que presentan estos sistemas, que son básicamente, en esencia, puros ragdolls, como esos que miran ustedes en motores de videojuegos, que dejan ustedes caer pues ahí sí que un cuerpo pues como humanoide se mueve de un montón de formas así pues aleatorias. Pasa aquí, ¿verdad? Se acumula mucho momentum, tanto lineal como angular, entonces el robot empieza a bloquear y las cantidades se van al infinito muy rápido. Entonces, numéricamente son simulaciones muy inestables, ¿verdad? Podríamos pensar esto, si lo quieren ver ustedes así, esto es en esencia un péndulo doble que no está anclado a ninguna posición. Entonces, si ya el péndulo doble como tal es bastante caótico, anclado a una base fija, imagínense ustedes qué pasa con un péndulo doble, pero de base móvil. Entonces se hace un movimiento ahí sí que extremadamente complejo de modelar y también de simular. Entonces, para que ustedes lo tomen en consideración. Pero nos damos cuenta de que igual no es que pues sea imposible de hacer, y tenemos la gran ventaja de que nuestra metodología de modelado nos permite considerar este tipo de sistemas. Bueno, muy bien. Entonces, pues pareciera que todo bien. Pero sí quiero pues que nos demos cuenta de alguna cosa, ¿verdad? A pesar que sí somos capaces de generar simulaciones para estos sistemas. Pues estos presentan un problema evidente. Y esto es pues que fue precisamente lo que nosotros pudimos observar. Bueno, tenemos aquí pues nuestro sistema. Este sistema está pues girando y está cayendo también. Y más adelante pues tenemos que tal vez está pues como por acá. Igual, ¿verdad? Sigue girando y cayendo. Y así sigue indefinidamente. Entonces tenemos nosotros que al no haber restricciones en la base, el robot cae y almacena momentum hasta el infinito. Esto, al final de cuentas, en términos prácticos para nosotros, nos dice que estas simulaciones numéricamente inestables. Porque los sistemas como tal son altamente inestables. Dense cuenta que aquí tentativamente todas las variables de estado tienden al infinito, porque tanto está girando el robot como gira la cola y como se mueve en Y negativo y en Z negativo y en Y. Entonces es considerablemente complicado, ¿verdad? El asunto aquí. Tenemos nosotros, ¿verdad? Que pues por la versatilidad del movimiento, requeriríamos actuadores sofisticados para controlar completamente el sistema.
Entonces démonos cuenta que es complejo, ¿va? Porque si quisiéramos controlar, por ejemplo, este sistema tiene 4 grados de libertad. Entonces necesitaríamos nosotros poder controlar la orientación. Eso se puede hacer. Por ejemplo, podríamos colocarle pues un motor a la cola para poder mover ese grado de libertad. Podríamos nosotros colocarle tal vez una rueda de inercia al cuerpo principal para que poder controlar esa orientación. Pero para la posición, dense cuenta que es complejo porque necesitaríamos algún tipo de actuador tipo aeroespacial, ¿verdad? O aeronáutico, ya sea pues algún tipo de alerones o bien algún tipo de thrusters, ¿verdad? Ya sea como los de los aviones o como los de los cohetes, lo cual haría pues que esto fuese pues muy complicado de controlar. Entonces, lo que resulta es que, pues para estos sistemas de base móvil o de base flotante, si los dejamos así como tal, completamente de base flotante y sin restricciones, va a ser muy complicado de controlarlos e inclusive de generar simulaciones porque son, pues básicamente sistemas que almacenan momentum hasta el infinito. Entonces, nuestra solución práctica va a ser eh, básicamente limitar el movimiento de la base mediante contactos o digámosle así interacciones con algún marco de referencia fija, ¿verdad? Algún marco de referencia pues fijo. Y de aquí ya surge la noción de lo que vamos a conocer nosotros como sistemas de base flotante con restricciones de contacto. A lo que me refiero con esto es a lo siguiente. Y vamos a colocar como ejemplo un, digamos, robot pues cuadrúpedo, digamos, al estilo del Spot. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, algunas revolutas. Luego otra revoluta pues por acá. Y finalmente una pata puntual. Otra revoluta por acá. Pata puntual. Por acá. Pata puntual. Pata puntual. Entonces lo vamos a remarcar un poco. La base fija como tal. Perdón, la base móvil como tal. Entonces tenemos nosotros esto de acá. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a colocar pues nuestra base móvil o nuestra base flotante por acá. Y vamos a establecer lo que vamos a llamar nosotros puntos de contacto. O sea, estos son puntos de contacto de cada una de las patas, por ejemplo, del robot. Y lo estoy modelando de esta manera porque es la forma como que más general, ¿verdad? Un cuerpo con varias patas. Y aquí estamos modelando el caso, tal vez uno de los casos más complejos porque hay bastantes pues, puntos de contacto. Por ejemplo, si fuera un humanoide tendríamos 2 puntos de contacto o bien múltiples puntos de contacto o superficies de contacto si estamos hablando de un pie, pues como tal. Casi siempre vamos a simplificarnos nosotros la vida y vamos a considerar puntos de contacto para no hacerlo pues tan difícil. Y en cada uno de estos puntos de contacto vamos a tener nosotros que está actuando una fuerza de reacción
del suelo con respecto a esos puntos de contacto. Estas son fuerzas de contacto. Bueno, estas fuerzas de contacto podemos nosotros pensarlas de dos formas, como fuerzas de reacción que el entorno ejerce sobre los puntos de contacto del robot, o bien fuerzas que el robot está ejerciendo sobre su entorno. O sea, podríamos pensar nosotros que son fuerzas con las que el robot está empujando el suelo. Cualquiera de las dos perspectivas es válida, solamente hay que considerar diferentes signos, porque estamos pues hablando aquí de la tercera ley de Newton. Muy bien. Entonces vamos a establecer ahí pues ligeros cambios con respecto de nuestra notación y de nuestra pues forma de describir estos tipos de sistemas. Bueno, para empezar vamos a nosotros pues considerar que ahora vamos a tener un set de coordenadas generalizadas para la base. Vamos a ver, nuestro vector de coordenadas generalizadas va a estar compuesto ahora de dos piezas. Un set de coordenadas generalizadas de la base y un set de coordenadas generalizadas para las juntas. Estas primeras van a tener dimensión n sub b y estas van a tener dimensión n sub j. Tenemos nosotros que en total estas van a tener dimensiones n sub q o simplemente pues n. Entonces n sub q. Vamos a establecer también una cantidad que va a ser nc, que son el número de puntos o patas en contacto con el suelo. Y n tau, que es igual a m, que va a ser el número de entradas de control, o bien llamado también el número de grados de libertad actuados. Bueno, básicamente vamos a ver nosotros que este número de grados de libertad actuados va a estar muy relacionado, pero con esta cantidad, porque, ¿verdad? Estos son grados de libertad no actuados o subactuados. Mediante las fuerzas de contacto. Bueno, es decir, si yo tengo motores en cada una de estas juntas revolutas, yo puedo cambiar el valor de esas coordenadas generalizadas, pero si se dan cuenta, yo no tengo actuadores que directamente van a estar cambiando los grados de libertad de la base, sino que yo, para cambiar los grados de libertad de la base, voy a utilizar los motores que tengo en las patas y las fuerzas que estoy generando con el ambiente para ir cambiando la posición del robot, ¿verdad? Por ejemplo, si empujo más fuerte en las patas de adelante, entonces la base se va como para hacia arriba, ¿verdad? Y si empujo más fuerte en las patas de atrás, pues se va como para abajo, digámoslo así. Entonces, de esa forma es como lo vamos a estar nosotros representando. Entonces, lo vamos a colocar aquí, verdad que todas estas FC son restricciones de contacto con el suelo. Estas restricciones, lo interesante es que vamos a ver nosotros es que son restricciones bilaterales de posición. Entonces tenemos la gran ventaja de que nosotros ya consideramos ese tipo de restricciones, precisamente lo que vimos nosotros en la lección anterior. Cómo es que podemos hacer restricciones para establecer pues, esas restricciones. Bueno, entonces esto nos permite a nosotros, entonces por lo tanto,
podemos extender la ecuación del manipulador para considerar sistemas de base flotante. ¿Cómo? Y vamos a tener nosotros la siguiente ecuación. D de Q, que multiplica a B' más C de Q por B más G de Q más sumatoria desde I igual a 1 hasta NC de JCI traspuesta Q FCI igual a S traspuesta B de Q por U. Entonces aquí tenemos algunas cuestiones pues un poquito diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados pues anteriormente. Entonces vamos a establecerlas. Para empezar tenemos nosotros esta nueva cantidad V. ¿Verdad? Esto se conoce como una velocidad generalizada. Y aquí se hace una distinción, ¿verdad? Entonces, por la siguiente razón, vamos a colocar acá. En sistemas de base flotante se hace una distinción en la notación para las velocidades generalizadas ya que en general no se cumple que V' es igual, o sea, porque en general, vamos a colocar aquí, se cumple V' es distinto a Q', ¿verdad? Esto es porque al representar la orientación de la base, pueden surgir singularidades si se emplean ángulos de Euler. Para resolver esto empleamos típicamente cuaterniones unitarios para los cuales sabemos que pues por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros fuéramos a representar la orientación utilizando cuaterniones, sabríamos nosotros pues que la orientación
va a ser el conjunto pues eta, epsilon, ¿verdad? Es decir, pues 4 parámetros, pero la velocidad angular estaría siendo omega, que estaría compuesto por omega x, omega y, omega z, que al final de cuentas son 3 parámetros. Entonces, por ende, esta sería Q y esta sería V, porque son de diferente dimensión y no se cumple que obtenemos una como derivada directa de la otra. O sea, se puede hacer alguna relación, por ejemplo, esto va a ser más bien probablemente una función de Q y Q', ¿no? O una función, realmente debería ser una función de Q', mediante algún jacobiano podríamos hacer la relación, pero ya no es una cuestión pues uno a uno. Entonces por eso escogemos nosotros esta selección de coordenadas generalizadas y velocidades generalizadas. Luego tenemos nosotros estas cuestiones de aquí, que sería básicamente fuerzas de contacto y jacobianos de contacto, que si ustedes lo quieren ver de esta manera, funcionan de la misma forma que nuestras restricciones bilaterales de posición. Es más, nosotros podríamos agarrar todas estas restricciones, todos estos contactos y compactarlos. Vamos a agarrar todo esto y compactarlos en un H de Q traspuesta por una única FC, ¿verdad? Podemos hacerlo de la misma forma y de la misma forma encontramos la fuerza de contacto, igual a como lo hicimos en la lección anterior. Y pues finalmente tenemos nosotros esta matriz S, que es una matriz de selección para los grados de libertad actuados. Es decir, aquí lo único que estamos haciendo es que obviamente VQ por U va a ser de dimensión acorde al número de coordenadas generalizadas actuadas, o sea, de las juntas. Pero como quiero considerarlo todo, perdón, dentro de una misma ecuación, entonces utilizo una matriz como para que va a estar llena de ceros al final para las coordenadas de la base y que así pues sea consistente con las dimensiones, ¿verdad? Entonces, esto ya es, al final de cuentas, una ecuación que ya tiene una forma que nosotros conocemos, ¿verdad? Estos jacobianos de contacto y las fuerzas de contacto son simplemente son simplemente restricciones bilaterales de posición, que lo que estamos diciendo es que cuando las patas del robot están en contacto con el piso, se quedan pegadas al piso. Es decir, es como que si estuviéramos considerando una cadena cinemática pues cerrada. Estamos nosotros pegando esas patas al piso, o sea, estamos haciendo restricciones de posición bilaterales. Y estamos viendo cómo es que esas restricciones bilaterales generan fuerzas de contacto, que esas fuerzas de contacto van a ser las encargadas de poder mover a la base, dado que la base no la podemos mover nosotros directamente, no tenemos ningún actuador, es decir, no tenemos puestos thrusters a la base que nos permitan movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha de forma directa, sino que solo se puede mover la base por medio de los grados de libertad actuados y las fuerzas de contacto que generan con respecto del entorno. Este planteamiento como tal, colocamos nosotros las fuerzas de contacto en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces estamos diciendo que estas fuerzas representan las fuerzas que el robot
ejerce sobre el entorno, ¿verdad? O sea, las fuerzas que cada pata está haciendo contra el suelo. Si quisiéramos nosotros considerarlas como fuerzas externas o fuerzas de reacción del entorno, tendríamos que colocarlas del lado derecho, ¿verdad? Es simplemente un cambio de signo el que va a estar cambiando eh, pues en estas cuestiones, ¿verdad? Entonces eso es importante pues de tomarlo en consideración. Lo interesante de esto es que nos vamos a dar cuenta de que de nuevo volvemos a modelar a nuestro robot usando no coordenadas mínimas, sino que un número de coordenadas como que acorde a los grados de libertad del sistema sin restricciones. Y nosotros establecemos fuerzas de restricción que al final de cuentas van a anclar al robot a el mundo. Lo interesante de esto es que, pues, si bien nosotros sí para el caso de una cadena cinemática cerrada podíamos plantear las ecuaciones de Lagrange para el sistema ya con restricciones y utilizar menos grados de libertad, o sea, usar una representación con coordenadas mínimas, para este tipo de robots no nos conviene utilizar un número de coordenadas mínimas, porque nos vamos a dar cuenta que esa flexibilidad de poder tener una sumatoria de diferentes fuerzas de contacto nos permite a nosotros irlas colocando y quitando a conveniencia. Esa forma de quitar y poner a conveniencia nos va a permitir a nosotros generar ciertos patrones de movimiento o poder describir ciertos patrones de movimiento que son típicos en estos robots. Entonces les voy a poner ahí un ejemplo, pues es un ejemplo ahí particular solo para que pues podamos visualizarlo. Entonces, inclusive aquí, bueno, vamos a poner mejor otro término. Vamos a poner animal gates. Perfecto. Este es un video muy interesante que nos muestra a nosotros los diferentes gates que presenta, por ejemplo, en este caso, pues un perro. Entonces se van a dar cuenta ustedes cómo es que para cada una de estas gates se presenta una diferente secuencia de contacto. Démonos cuenta ahí, ¿verdad? Que hay como que una secuencia. Tal vez aquí no se ve muy claro, pero más adelante sí lo vamos a ver. Cuando pasemos a ámbol nos vamos a dar cuenta de que siempre hay dos patas puestas al mismo tiempo. Entonces ahí estaríamos usando dos fuerzas de contacto, luego otras dos fuerzas de contacto y haciéndolo de forma alternante. Ahí todavía se ve más claro, ¿verdad? Dos fuerzas de contacto, dos contactos, dos contactos, dos contactos. Para el galope se ve también bastante claro. Ahí tenemos una secuencia, ¿verdad? Solo que esta es una secuencia intercalada, igual, ¿verdad? Dos patas en contacto, haciendo el alternante. Ese sí es un poco más complejo porque sí se da una secuencia donde casi siempre, o sea, es un instante donde tenemos solo una pata en contacto. Y tal vez el más interesante es el del el galopar, ¿verdad? Que son dos adelante, dos atrás, dos adelante, dos atrás. Entonces nos damos cuenta de que nosotros vamos a poder establecer, y esta es una parte o una de las formas en donde vamos a poder nosotros pensar en hacer control, ¿verdad? Porque vamos a poder nosotros como que establecer ciertos como que reloj, si lo quieren ver ustedes así, o sea, un reloj que vaya contando los pasos. Entonces, para hacer, por ejemplo, un galope, sabemos que para ese reloj tiene que ser las dos patas de atrás, las dos patas de adelante después, dos patas de atrás, dos patas de adelante, ¿verdad? Y vamos nosotros cambiando la dinámica del sistema conforme vaya cambiando el número de puntos en contacto con el suelo. Entonces, el hecho de tener nosotros este sistema con todas las restricciones posibles nos da a nosotros una mayor flexibilidad para ir nosotros pues modulando cuántas
fuerzas de contacto están activas y cuántas fuerzas de contacto están pues inactivas, e ir controlando al robot utilizando esos, por ejemplo, esos diferentes gates al final de cuentas. Muy bien. Más adelante, precisamente en las lecciones de la semana entrante, vamos a hablar nosotros un poco de un poco más a detalle de estos modelos de contacto, porque si se dan cuenta no va a ser tan sencillo como esto, porque cuando las patas están completamente pues al aire, ¿verdad? Tenemos una pata en el aire, esta pata se puede mover libremente y es hasta que entra en contacto con el suelo que puede ejercer una fuerza en el entorno. Pero lo más interesante es precisamente cuando se da ese contacto, porque al momento del contacto va a haber una como discontinuidad, porque al momento de haber un contacto va a haber un impacto, y ese impacto va a generar una fuerza contraria al movimiento que va a permitir que el sistema sí se pegue en la tierra, pero bajo ciertas consideraciones. Vamos a ver que estos contactos lo que generan o dan cabida a lo que van a ser sistemas híbridos. Estos sistemas híbridos son como los que estuvimos manejando para el proyecto de robótica basada en behaviors. ¿Se acuerdan ustedes? En donde teníamos que a diferentes condiciones va cambiando el modelo o la dinámica o el controlador que está funcionando. Entonces en este caso va a ser lo mismo, ¿verdad? Va a ir cambiando la dinámica del sistema conforme se dan esos impactos. Muy bien. En la siguiente lección vamos a hablar nosotros de algunas metodologías de control pues general que tenemos para sistemas de cuerpos rígidos, tanto para manipuladores como para estos robots de base flotante, y que pues nos van a permitir a nosotros pues ya más adelante en las últimas lecciones del curso poder entender cómo ejecutar tareas pues ya más complejas, cómo hacer que estos robots pues caminen o corran. Muy bien.